Los felicito. ¿Por qué no felicita al que está a su lado y dígale, qué bueno que escogiste hoy estar aquí en esta mañana? Decía el salmista, mejor es un día estar en tu presencia que mil años fuera de ellos, ¿verdad? Fuera de su presencia. Pues en esta mañana, hermanos, traigo un tema especial, ¿verdad? Debido a los grandes fenómenos que hemos estado experimentando en estos últimos tiempos, ¿verdad? Sin la intención, hermanos, de manipular o el temor que hay en el corazón de mucha gente por los desastres naturales que hemos experimentado en estos últimos tiempos. Sabemos que hay mucha incertidumbre, mucho temor en el corazón, pero este mensaje, hermanos, no lo he diseñado para manipular el temor que hay, sino más bien es buscando, hermanos, una respuesta bíblica, ¿verdad? A estos fenómenos naturales. Es con la intención, hermanos, de analizar, de responder y de encontrar algún consuelo ante esta situación en base a las Escrituras, ¿verdad? En base a las Escrituras. Entonces yo le he titulado, ¿verdad?, a este mensaje en esta mañana, una respuesta bíblica a los desastres naturales, ¿verdad? O a las catástrofes naturales. Así es de que ese es el título, ¿verdad? Ese es el título. Y ¿cómo podríamos nosotros responder a los terremotos que hemos visto en estos últimos tiempos? ¿O cómo podríamos responder, hermanos, a los huracanes ciertamente estos desastres no nos han tocado directamente a nosotros, pero de alguna manera nos hemos sentido afectados al mirar tantas cosas que están sucediendo, ¿cierto o no? ¿Verdad? Entonces hemos visto que aunque no hemos estado ahí en medio de los terremotos o no nos han pegado de cerca los huracanes, hemos sido afectados de alguna manera tan solamente de ver el dolor por el cual muchos hermanos, muchos seres humanos están atravesando. Todos tenemos familia, quizás en algunos de estos lugares donde han acontecido estos desastres, ¿verdad? Y no sé usted si en algún momento se llegó a preguntar, decir, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Tantas cosas están sucediendo. Vemos el temblor de terremoto que hubo en México, ¿verdad? Apenas unos días había temblado y a la siguiente semana un temblor mayor de más magnitud, ¿verdad? Es mucho más fuerte. Y yo no sé si el corazón de ustedes se cimbró en algún momento, ¿verdad? Mirando y diciendo, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Pero ¿qué respuestas podemos nosotros dar? Porque mucha gente, hermanos, en este tiempo vive con esa incertidumbre en su corazón, ¿verdad? ¿Y qué respuesta podemos nosotros dar, ¿verdad? En cuanto a esto que está sucediendo. Pues quiero empezar por leer algunas de las noticias, ¿verdad? Bueno, que yo creo que todos las hemos leído, ¿verdad? Hablando acerca de los terremotos en México. Encontré algunas noticias, ¿verdad?, dadas en los medios que dice, las placas tectónicas se están moviendo y ese movimiento causa los terremotos. Dice que tanto el terremoto del 7 de septiembre como el del 19 de septiembre ocurrieron cuando la placa Coco, sobre la que está el Océano Pacífico, se deslizó por debajo de la placa norteamericana, plataforma de mayor parte en la superficie de México. ¿Verdad? La razón por la que en México, hermanos, es una ciudad sísmica, es un lugar donde tiembla mucho, es porque la ciudad está sentada sobre esas tres placas tectónicas que constantemente están en movimiento, ¿verdad? Y esa es la razón por la que México es una ciudad en la que tiende a temblar constantemente, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, debemos de recordar que México la Ciudad de México está cimentada, ¿verdad? O fue edificada sobre un lago antiguo y esto acrecenta todavía más el que se haga una zona sísmica. Ahí vimos todas las cosas que pasaron y que sucedieron. Algunos de los reportes, hermanos, nos indican que en la Ciudad de México hubo 251 víctimas, ¿verdad? En Morelos hubo
73, en Puebla hubo 44, estoy hablando de muertos. ¿Verdad? En el Estado de México 115, Guerrero 5, Oaxaca 1. Estas son algunas cifras que hasta cierta fecha fueron dadas. Hemos visto que aún mucha gente que resultó herida, pues día a día algunos se salvan y algunos no logran vencer la muerte, ¿verdad? Y podemos decir que las cifras pueden seguir variando. ¿Verdad? Hay daños sumamente costosos, ¿verdad? Va a costar muchísimo dinero poder levantar nuevamente la ciudad. ¿Verdad? Esto tan solamente estoy hablando de estos últimos terremotos en lo que fue en la Ciudad de México. Ahora los huracanes, ¿verdad? Que estuvimos viendo que azotaron gran parte de esta nación, de Estados Unidos. Los huracanes Irma, Harvey, dice aquí un reporte que costarán a Estados Unidos más de 290,000 millones de dólares. ¿Verdad? Dice, los ciclones que azotaron Texas y Florida serán los desastres climatológicos más caros de la historia de Estados Unidos. Los daños provocados por los dos fenómenos equivalen a 1,5 puntos del PBI y perjudicarán el crecimiento económico del país. Dice, los daños provocados por los huracanes Irma y Harvey ascenderán a 290 millones de dólares, equivalente al 1,5 puntos del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, informó el domingo el Servicio Meteorológico Privado AccuWeather en el informe. Dice, creemos que los daños causados por Irma serán de 100 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los huracanes más costosos de todos los tiempos, explicó el fundador y director ejecutivo de AccuWeather. Dice, según él, esta cifra corresponde medio punto porcentual de la economía estadounidense. Pues estos huracanes que hemos visto en esos últimos tiempos, hermanos, han sido de los más terribles, de los más desastrosos. ¿Verdad? Leí que dice que quedó ya escrito en la historia, hermano, de este país, que simplemente lo que fue el huracán Harvey, quedó prohibido volver a ponerle a otro huracán ese nombre debido al gran mal que ocasionó, al gran mal que hizo, que quedó prohibido en la historia que otro huracán volviera a recibir este nombre. ¿Verdad? Por la magnitud tan grande con la que pegó este huracán y los grandes daños que hicieron. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos responder a los terremotos, a los huracanes o a cualquier otro fenómeno natural, hermanos, que ha causado a algún desastre, ¿verdad? Natural. ¿Qué respuesta debemos de dar? Conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué respuesta debemos de dar conforme a la palabra de Dios de una manera coherente? ¿Verdad? Porque muchas veces, hermanos, tendemos a dar respuestas que no son coherentes y que muchas veces pueden lastimar o herir a las personas. ¿Verdad? Entonces nosotros en esta mañana vamos a aprender 7 principios que nos van a ayudar a responder bíblicamente, ¿verdad? Acerca de estos fenómenos o desastres naturales, como lo son los terremotos, los huracanes. ¿Verdad? Sabemos que hay muchos más fenómenos naturales, ¿verdad? Hay muchísimos más, pero hoy vamos a tocar algunos, específicamente estos dos. Y el principio número 1, vamos a ver, el principio número 1 es este. Principio número 1, Dios controla los terremotos. Dios controla los terremotos. Y vamos a las escrituras y vamos a buscar en el libro de Jonás 1:4. Vamos todos, por favor, a las escrituras. Jonás 1:4. En este libro de Jonás y específicamente en estos pasajes que vamos a leer ahorita, hermanos, vamos a encontrar un recordatorio muy importante de este principio, ¿verdad? Y este principio, hermanos, de que Dios controla los terremotos o de que Dios tiene el control sobre toda su creación. Esto lo vamos a ver en estos pasajes que vamos a ver, lo maravilloso y cómo Dios tiene el control sobre toda su creación. Amén. Cuando ya lo tengan me dicen amén, por favor. Lucas 1:4.
Sé que es un libro, perdón, hermanos, Jonás. Es un libro que está un poco escondidito, ¿verdad? Pero si no, váyase a su índice y búsquelo. Para los que todavía tenemos Biblias de papel, está difícil, ¿verdad? Pero en el teléfono rápido lo encuentran. Ok, Jonás 1:4, dice así. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién hizo levantar el gran viento en el mar? Ajá, Jehová. Dice, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces vemos aquí cómo Dios tiene el control, ¿verdad? Dice que Dios hizo levantar un gran viento. Ahora vamos a ver versículo 15 de ese mismo capítulo de Jonás. Versículo 15 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Quién preparó el gran pez? ¿Quién? Jehová, ¿verdad? El Señor dice que tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Dice, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos adelante a Jonás 2, versículo 10. Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó Jonás en tierra. ¿Quién mandó al pez? ¿Jonás? Jehová, ¿verdad? El Señor mandó al pez a que se tragase a Jehová y el Señor mandó al pez a que lo vomitara, ¿verdad? Ahora vamos a ver Jonás 4, versículos 6 al 8. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librare de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la cabecera. ¿Quién preparó la cabecera? La calabacera, perdón, ¿verdad? Estoy diciendo cabecera, la calabacera. Versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Dice, el cual hirió la calabacera y esa se secó, ¿verdad? Versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta, hermanos, en todos estos pasajes que leímos ahorita aquí? ¿Verdad? Ver la muestra tan increíble del poder soberano de Dios. Cómo Dios tiene control absoluto, cómo Dios tiene la total autoridad sobre todas las cosas naturales. Él es el que manda, Él es el que ordena. ¿Verdad? Y Dios tiene todo este control sobre toda su creación. Y esto incluye también, hermanos, estos fenómenos naturales como lo son los terremotos, como lo son los huracanes. ¿Verdad? Dios tiene el control de todo esto. Vamos a otro pasaje. Mateo 8, versículo 26 al 27. Mateo 8, versículo 26 al 27. Vemos este pasaje conocido, ¿verdad? Vamos a ver cómo Jesús calmó la tempestad en el mar. Dice, versículo 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantóse y reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? ¿Verdad? Este hombre, hermanos, este hombre es Dios. ¿Verdad? Este hombre, hermanos, hombre Dios es Jesucristo. ¿Verdad? Es Jesucristo. Y para ser más preciso, en cuanto a que Dios controla los terremotos, hermanos, vamos a ver en Números 16:31, porque quizás ustedes digan, pero bueno, aquí no está diciendo nada de los terremotos. Vamos a Números, capítulo 16, verso 31. Números. ¿Les dije números qué? ¿16? Ya.
Ya lo tiene, Números 16. 31 en adelante dice así. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas las palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Vea? Aquí está hablando, hermanos, acerca de una rebelión que hubo dentro del pueblo de Israel contra su líder, que era Moisés. ¿Verdad? Ellos se subliminaron ante la autoridad y Dios trajo un juicio debido a esto. Pero lo que estamos leyendo aquí, hermanos, dice que la tierra se abrió, que la tierra abrió su boca y se los tragó vivos. Literalmente la tierra se abrió y dice que luego se cerró y se los tragó. Hermanos, esto aquí nos está hablando de un terremoto. ¿Verdad? Esto nos está hablando de un terremoto. ¿Verdad? Que la tierra se abre, que la tierra se trague a las cosas o a la gente. ¿Verdad? Eso es un terremoto, un terremoto. Y esa fue una escena terrible, fue una escena espantosa la que nos está mostrando este pasaje. Dice el versículo 34 que la gente que estaba allí mirando estaba aterrada. Dice, y todo Israel y los que estaban alrededor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Dice, y también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Verdad? Vamos ahora a Mateo 27, versículo 50. Vamos a ver aquí otro terremoto causado por Dios. Este terremoto sucedió, hermanos, durante la crucifixión del Señor Jesucristo. Mateo 27, versículo 50. Ahora sí les van a doler los dedos, hermanos, de estar buscando en la Biblia, porque vamos viendo muchos pasajes. Mateo, ¿qué dije? Ok, yo estoy en el 7, con razón. Ok, Mateo 27, versículo ¿qué? 50, ¿verdad? En adelante. Vamos a ver, vamos a observar aquí qué fue lo que Dios hizo, ¿verdad? En el momento en que nuestro Señor Jesucristo entrega su vida. Versículo 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Versículo 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Vamos a ver más adelante en el capítulo 28, versículo 1, 2, un capítulo adelante, 28, versículo 1 y 2, vemos otro terremoto aquí, hermanos. Dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo. Ya vimos por qué tembló, ¿verdad? Que descendió un ángel del cielo. Dice, y llegando removió la piedra y se sentó sobre de ella. ¿Verdad? Entonces, hermanos, estoy mostrándoles a través de la Escritura muchas citas, muchos pasajes donde nos habla acerca de los terremotos. Pero yo quiero que vean aquí, hermanos, cómo Dios tiene control sobre de ellos. ¿Okay? Dios, o sea, no estamos ante una situación que usted diga, pues es impersonal o no podemos controlarlo, y sí, ciertamente no, ¿verdad? Pero nosotros como humanos, pero Dios, hermanos, Dios tiene el control de toda su creación, ¿verdad? Él tiene control de toda su creación. Entonces vamos a ver Hechos 16, versículo 25. Hechos 16, 25.
Otro temblor, ¿verdad? Otro temblor. Dice así, Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora ya sabemos que unos versículos para atrás, vemos que en la casa, ¿verdad? Estaban los discípulos reunidos con los hermanos y estaban orando, ¿verdad? Por Pedro y por Pablo, perdón, y Silas, pidiendo a Dios que los liberara de la cárcel, ¿verdad? Ellos estaban orando y vemos que sucedió un terremoto, ¿verdad? ¿Será que el Señor lo ocasionó para liberar a estos dos siervos? ¿Verdad? Vemos cómo Dios tuvo que enviar un terremoto para que se abrieran las puertas. Dice que hasta las cadenas se soltaron, ¿verdad? Y ellos fueron liberados, salieron de la cárcel, ¿verdad? Dios tuvo que ir para sacarlos. Pero si quizás algunos hermanos todavía esto no les basta y dicen, pues bueno, será casualidad o no sé, ¿verdad? Pero si a alguno no le basta y quiere todavía ver algún otro versículo donde nos hable claramente que Dios es el que hace temblar la tierra, vamos al libro de Ageo. Ageo 2, versículos 6 y 7. Ageo 2, versículo, donde estábamos hace rato en Jonás, adelantito está Miqueas y luego ya sigue Sofonías, Habacuc, Miqueas y luego ya Ageo. Ageo capítulo 2, versículos 6 y 7. Ageo 2, versículos 6 y 7 dice así: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. ¿Quién dice que va a hacer temblar? Jehová de los ejércitos. Versículo 7 dice: y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Hablando de Jesús, Él es el deseado de las naciones. Dice: y llenaré la gloria de esta casa. Dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Dice, ¿de qué nos está hablando esto, hermanos? Aquí nos está hablando acerca de que va a haber un terremoto, va a haber un gran terremoto en la tierra, ¿verdad? Este terremoto, hermanos, que nos está hablando aquí este pasaje, este es un pasaje profético, ¿verdad? Y este pasaje nos está hablando acerca de un gran terremoto que no ha sucedido aún, pero que va a suceder, ¿verdad? Va a suceder. Y será un terremoto, hermanos, de tal magnitud, ¿verdad? De tal magnitud tan fuerte, ¿verdad? Que como jamás se haya visto en el mundo. Nunca antes ha sucedido un terremoto como este que está por suceder. Estos pasajes, hermanos, al que estamos leyendo aquí ahorita, dan referencia, hermanos, a los terremotos que nos habla el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 16, son 10 capítulos donde constantemente nos está hablando acerca, hermanos, de estos juicios de Dios que vienen sobre la tierra, y nos habla acerca de este terremoto, ¿verdad? Capítulo 6 de Apocalipsis. Entonces, la palabra, hermanos, temblor en el Apocalipsis se traduce como, viene de una palabra griega que se escribe y se pronuncia seismos, ¿verdad? Seismos, ¿verdad? En el Apocalipsis, esta palabra es griega y es seismos, de donde viene la palabra que nosotros conocemos como sismos, ¿verdad? Sismos. Y esta palabra es usada, hermanos, 14 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra seismos es usada 14 veces en el Nuevo Testamento, 7 de las cuales se encuentran en el libro de Apocalipsis. 7 de las cuales se encuentran en el libro de Apocalipsis. Por el tiempo no las voy a leer, pero si usted está interesado, le voy a dar esas citas, estúdielas, léalas. Apocalipsis 6, 12. Apocalipsis 8, 5.
Apocalipsis 11:13, Apocalipsis 11:19. ¿Ok? Se lo dejo de tarea. Léalo. Léalo. Ahora quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 17 al 20. Apocalipsis 16, versículo 17 al 20. Aquí está donde les estoy hablando de lo que dice el profeta que acabamos de leer, Ageo, de este gran terremoto que va a venir. Versículo 17, dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo diciendo, del cielo, del trono diciendo, hecho está. Es decir, aquí el ángel está diciendo, se acabó, hasta aquí, ¿verdad? Aquí se concluye el juicio de Dios. Dice aquí que el séptimo ángel derramó su copa. Apocalipsis, hermano, nos habla acerca de 7 juicios. Si ustedes recordarán, nos habla acerca de los 7 juicios que son representados en 7 trompetas, 7 copas, ¿verdad? 7 copas y 7 sellos, ¿verdad? Y supuestamente aquí dice que aquí en el versículo 17 dice que el séptimo ángel derramó su copa, nos está hablando de la última copa, ¿verdad? Por eso dice ahí, cuando dice hecho esta crisis se acabó, o sea que ahí concluye, ¿verdad? Pero luego dice el versículo 18, dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos. ¿Y un qué? Un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en medio delante de Dios para dar el cáliz del vino del ardor de su ira. Y luego dice versículo 20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Qué significa esto, hermanos, que acabamos de leer? ¿Verdad? Dice aquí, hermanos, que este terremoto aún no sucede, pero va a suceder. Dice que será el más grande de la historia. ¿Verdad? Estos juicios, hermanos, muchas veces, y yo he estado hablando, ¿verdad? En el grupo familiar hemos estado hablando acerca de esto, y hemos estado hablando mucho de Mateo 24. Pero realmente, hermanos, Mateo 24 está apuntando a esta cita de Apocalipsis, ¿verdad? Porque Mateo dice, todas estas cosas ciertamente serán apenas un principio de dolores, ¿verdad? O sea que no es nada a lo que se aproxima. Y una de las cosas que podemos ver, hermanos, es de que los juicios de Dios cada vez van a ser más en aumento. Los vamos a ir viendo cada vez más en aumento. Y también más incremento y también más fuertes. Entonces, les decía yo la otra vez en el grupo, ¿verdad? Creo que Miguel o alguien me decía, bueno, pero sí es cierto, siempre ha habido temblores, siempre ha habido guerras, siempre ha habido desastres, sí, ¿verdad? Pero dice, una de las señales que podemos ver que apuntan a eso es de que irán en aumento, ¿verdad? Y no solamente en aumento de que van a ser más constantes, sino que aún en su fuerza con las que van a pegar o con las que con la que vamos a ser tocados por estos desastres, cada vez van a ser con más fuerza. Pregunto, ¿es cierto o no? Los hemos visto, ¿verdad? No solamente han sido más constantes, sino que cada vez han sido más fuertes, ¿verdad? Les leí al principio acerca de estos huracanes. Dice que nunca en la historia había habido unos huracanes como estos, ¿verdad? Pero repito, esto tan solamente es el principio de dolores, ¿verdad? Porque esto va a ir en aumento. Y les quiero decir una cosa, principalmente niños que hoy están aquí y no quiero que se espanten con lo que están oyendo, ¿verdad? El punto hoy es, Dios tiene control de su creación, ¿verdad? Nuestro Dios no es un Dios impersonal, nuestro Dios está al control de todas las cosas, ¿verdad? Y Él está al control de los terremotos, Él está al control de los huracanes, Él está al control de todos estos desastres, de todos estos desastres naturales, ¿verdad? Pero ¿por qué va a hacer Dios esto, hermanos? Dice aquí, hermanos, que el versículo 19 y 20 dice que este terremoto va a derribar todas las ciudades del mundo, excepto Jerusalén, ¿verdad?
excepto Jerusalén. Dice aquí que las ciudades de las naciones cayeron. ¿Vea? O sea, las ciudades van a ser destruidas, van a ser derribadas. Excepto Jerusalén, nos dice aquí la escritura. Jerusalén, hermanos, dice que la topografía de la tierra, hermanos, va a cambiar. La topografía de la tierra va a ser movida. O sea, hermanos, que los montes que conocemos en la actualidad, los montes, los volcanes, no los vamos a mirar, van a ser movidos de su lugar. ¿Verdad? Van a ser movidos de su lugar. ¿Te imaginas, hermano, de qué magnitud irá a ser este terremoto? Que los montes van a ser movidos, van a desaparecer. ¿Qué montañas o qué montes conoce usted? ¿Qué volcanes conoce usted? Popocatépetl, ¿verdad? Allá nuestro país, creo, aquí no sé si haya, más que allá en Hawái a lo mejor, ¿verdad? O el Everest, pues el Everest va a desaparecer. Imagínense de qué magnitud, de qué punto irá a ser este terremoto para tener ese poder de hacer desaparecer los volcanes y los montes. ¿Qué magnitud será? Que las ciudades van a desaparecer. ¿Verdad? A eso nos está hablando aquí esta escritura. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios va a hacer esto, verdad? ¿Por qué va a hacer esto Dios? Pues hermanos, razón número uno, para juzgar al mundo por su pecado. Razón número dos, para preparar y restaurar a Israel, a Jerusalén. Cuando venga el reinado del milenio, hermanos, de Cristo, después de la persecución, ¿verdad? Y que aparezca Cristo en las nubes, Él va a venir a reinar sobre Jerusalén. Jerusalén va a ser la sede donde Él va a gobernar, donde el Señor se va a sentar en su trono. Y de ahí vamos a tener el reinado de los 1000 años con el Señor. ¿Verdad? Entonces, todo esto es una preparación, porque Dios va a sacudir y va a mover todo esto para establecer su reinado. ¿Verdad? Para establecer su reinado. Ok. Entonces, hermanos, observen que de acuerdo a estos textos que hemos leído, la tierra tiembla únicamente porque Dios la hace temblar, ¿verdad? Según las escrituras, hermanos, no es la madre naturaleza, ¿verdad? Según las escrituras, no es que el planeta esté enojado, que por eso hay terremotos o por eso hay estas grandes catástrofes, ¿verdad? Porque hemos oído esas respuestas, ¿cierto o no? Ay, no, es que la madre naturaleza, ¿verdad? O que no, pues que el planeta está enojado, tanto daño que le hemos hecho, ¿verdad? Pero estamos viendo en estos pasajes, hermanos, que la tierra tiembla únicamente porque Dios la hace temblar. Amén. Entonces, el único, hermanos, el único Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quien alabamos y adoramos, ¿verdad? En esta mañana, aquí en este lugar, es un Dios amoroso, es un Dios santo, es un Dios sabio, es un Dios bueno, y Él tiene el poder y la autoridad para hacer temblar la tierra cuando Él quiera. Cuando Él quiera. Cuando Él quiera. Y esto, hermanos, debe de llenar de ánimo nuestro corazón. Esto no debe de llenar de temor nuestro corazón, hermanos, el mirar esas cosas que suceden, ¿verdad? Porque no es una fuerza impersonal o impredecible. Dios está a cargo de los terremotos, Dios está a cargo de los huracanes, ¿verdad? Y nosotros podemos confiar en Él. Nosotros podemos confiar en Él, de que Dios está a cargo de todo esto. Amén. Ok, entonces dijimos que principio número uno para responder es que Dios controla los terremotos, ¿verdad? Y cualquier otro fenómeno natural. Amén. Principio número dos. Dios no le debe explicación al ser humano por los terremotos, huracanes o por cualquier desastre natural. Dios no le debe explicación al hombre, ¿verdad? No le debe explicación al ser humano por estos desastres naturales. Vamos al libro de Job, capítulo 38. Job, antes de Salmos.
Job 38. Job 38:1. Vamos a ver cómo Dios, hermanos, no le debe ninguna explicación al hombre por lo que Él hace en su creación. ¿Vea? En especial cuando hay terremotos, cuando hay huracanes. Siempre que pasan estos desastres, ¿qué es lo que escuchamos decir en mucha gente? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permitió? ¿Cierto o no? Me decía Reina, ¿verdad? De una compañera del trabajo que le dijo, Dios es malo, Dios es muy malo. Y le dijo Reina, ¿por qué? Y le dice, por todo lo que está haciendo. ¿Verdad? Entramos en juicio con Dios. Job 38, versículo 1 en adelante. Vemos aquí a Job, ¿verdad? Job teniendo una disputa ahí con el Señor. Dice así Job 38, versículo 1. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios aquí le está hablando a Job, ¿verdad? Y se está refiriendo a él, diciéndole a Job que él es el que oscurece el consejo. Y le está diciendo que sus palabras son sin sabiduría. Le dice el Señor a Job, versículo 3. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Versículo 4. Comienza el Señor a hacerle una serie de preguntas a Job. Y le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién cerró con puertas el mar y cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y allí parará el orgullo de tus olas. Continúa el Señor preguntándole a Job, ¿has mandado tú a la mañana en sus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar con una vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Y hermanos, Dios aquí sigue haciéndole muchas preguntas a Job. Vemos aquí todos los demás capítulos. Pero en cierta manera, hermanos, Dios le estaba diciéndole a Job, Job, yo soy el que controlo toda la naturaleza. Yo soy el que tiene el control sobre la lluvia, granizo, la nieve, ¿verdad? Sobre el clima, sobre el clima. Incluso le hace saber que él tiene el control aún sobre las constelaciones, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene que ver con con lo del espacio, las estrellas, los planetas. Dios tiene el control de todo eso. Todos los siguientes capítulos, el siguiente capítulo, los demás versículos, hermanos, Dios continúa haciéndole estas preguntas a Job, ¿verdad? Y dice el versículo 31, adelante. Dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo a las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Y todo el capítulo continúa, hermanos, ¿verdad? Hasta el capítulo 40, de alguna manera, ¿verdad? Calla Job, humilla Job, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Job, no disputes conmigo, no contiendas conmigo, Job. ¿Verdad? Capítulo 40, versículo 1 dice, además respondió Jehová a Job y dijo,
Versículo 2. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Verdad? El que disputa con Dios, responda a esto. Y esto, hermanos, debemos de aplicárnoslo a nosotros mismos. ¿Verdad? Aplícate esto a ti. ¿Es sabiduría que te pongas a contender con Dios? ¿Que el porqué de estos terremotos, el porqué de estos huracanes? Dice el versículo 4, vemos que Job le responde. Versículo 4 del capítulo 40 dice: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Y le dice Job: mi mano pongo sobre mi boca. En otras palabras, Job estaba diciendo: Señor, me callo. ¿Verdad? Job entendió que la regó al principio, ¿verdad? Cuando quiso cuestionar a Dios, ¿verdad? Y hasta ese momento, después de todas las preguntas que el Señor le hace, Job dice: pongo mi mano sobre la boca, me callo, dice Job, ¿verdad? Dice: una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Versículo 6 dice: respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo: ciñete ahora como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me responderás. Versículo 8: invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte tú. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios, o truenas con voz como una voz como la suya? ¿Verdad? Ahora, Romanos 9:20, hermanos, el apóstol Pablo nos dice esto, ¿verdad? También en otras palabras. Vamos a ver rápidamente Romanos 9:20. Está haciendo mucho calor, hermanos. ¿Verdad que sí? ¿No se podrá abrir ahí la puerta? Romanos 9:20. ¿Ya lo tienen? Híjole, hermanos, todos están bien rápidos. Ok, Romanos 9:20 dice así. Ok, dice así la palabra, dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá un vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Dice: o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra u otro para deshonra. La respuesta es no, ¿verdad? Nosotros, hermanos, no estamos en una posición de cuestionar a Dios, ¿verdad? No estamos en ninguna posición de cuestionar a Dios. Debemos de ubicarnos como Job se tuvo que ubicar, ¿verdad? Debemos de ubicarnos. Recordemos quién es Elohim, recordemos quién es Dios, y también recordemos quiénes somos nosotros, la posición en la que nosotros estamos. Él es Dios, y como dice la Escritura, y todo lo que ha querido ha hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Entonces, ¿cómo respondemos bíblicamente a los terremotos y huracanes? Principio número 1, ¿qué dijimos? Principio número 1, Dios controla, ¿verdad?, los terremotos y huracanes o los desastres naturales. Principio número 2, Dios no le debe explicación al ser humano, ¿verdad?, por esas cosas. Principio número 3, Dios no es la causa del origen del sufrimiento, del terremoto, de esos desastres naturales, ya sean terremotos, huracanes. Dios no es el origen del sufrimiento, sino el pecado del hombre. Quizás usted esté pensando ahorita que me estoy contradiciendo en lo que acabo de decir, porque principio número 1 dije que Dios está al control de todos estos desastres, ¿verdad?, naturales. Pero vamos a explicar esto ahorita, lo que quiero decir, ¿verdad? Dios no es el origen del sufrimiento, ¿verdad?, del sufrimiento, sino el pecado del hombre, ¿verdad? Vamos a explicarlo. Génesis 1:31, rápidamente. Génesis 1, versículo 31. Ay, qué rico está llegando aquí el aire.
Dice así la palabra, y vio Dios que todo lo que había hecho, vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Pero dice aquí, hermanos, que todo lo que creó, que todo lo que Dios hizo, dice que era ¿qué? Era bueno. Dios todo lo hizo bueno, Dios todo lo creó bueno. Entonces, hermanos, la razón, ¿verdad?, por la que Dios no es el causante de estas catástrofes, ¿verdad?, que estamos, el dolor que está ocasionando esta, la vemos en este pasaje, ¿verdad?, que dice bueno, en este pasaje dice que Dios lo hizo todo bueno, ¿ok? Ahora, vamos a ver Génesis 3, versículo 17. Pero alguien, por favor, que me ayude a buscar Romanos 5:12, y el primero que lo tenga, por favor, que me lo lea. Romanos 5:12. Y mientras que los demás buscan ahí en Génesis, ¿cuál tienes, Miguel? Ok, lo puedes leer fuerte, Romanos 5:12, y mientras los demás estén en Génesis 3, versículo 17. Ajá, aquí bueno, Romanos 5:12 nos habla la consecuencia ahorita de lo que vamos a leer en Génesis 3:17. ¿Qué dice Génesis 3:17? Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, ¿verdad? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces dice aquí, hermanos, que la causa, ¿verdad?, por la que Dios maldice la tierra. Vimos que Dios, cuando Dios hizo todas las cosas, dice que todo Dios lo hizo bueno. O sea que Dios no es el creador ni el de la maldad, ni Él está contento con la maldad que se hace o que se comete, ¿verdad? Sino que dice aquí que la razón y la causa por la que Dios maldijo la tierra fue por el pecado, ¿verdad? Por el pecado. Ya lo leyó ahorita Miguel, ¿verdad? Que dice que el pecado entró por un solo hombre, ¿verdad? Dice que el pecado pasó a todos y todos murieron, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la causa del pecado fue la razón por la que Dios maldijo la tierra, ¿verdad? Por la que Dios maldijo la tierra. Entonces, la razón, hermanos, porque enfrentamos catástrofes, huracanes, terremotos, enfermedades, sufrimiento, muerte, es debido al pecado del hombre. Es debido al pecado del hombre. Dios maldijo, hermanos, la creación por el pecado. Lo acabamos de leer en el versículo 17. Ahora la creación, hermanos, a partir de Génesis 3:17, está sujeta a catástrofes, a enfermedades, a sufrimientos y a muerte, ¿verdad? Este versículo de Génesis 3:17 es la clave, ¿verdad? Donde nos dice que maldita será la tierra por tu causa. ¿Por la causa de qué? La causa del pecado. Por la causa del pecado. ¿Verdad? Entonces, recuerde, hermano, Dios nunca aprueba ni es el autor del pecado, ¿verdad? Santiago 1:13 dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado, y dice que Él tampoco tienta a nadie, ¿verdad? Entonces, Dios, hermanos, no prueba ni es autor del pecado. Y de hecho, gran parte de lo que se está sufriendo, hermanos, es debido al descuido humano. Gran parte, hermanos, del sufrimiento que están pasando muchas de las personas ahora en los terremotos, en los huracanes, gran parte del sufrimiento es debido a causas humanas. Leí acerca de un reportaje que hizo la BBC, ¿verdad?, de Inglaterra, y publicó un artículo el 22 de septiembre hablando acerca de los terremotos de México, ¿verdad? Decía el encabezado, tendrán algo, estaba haciendo una comparación, estaban comparando los dos terremotos que ha sufrido México, el del 85 y el que acaba de suceder, ¿verdad? Y decía ese reportaje, hace un recuento, él decía, ¿qué aprendió México? ¿Qué aprendió México del 85, del terremoto del 85 al terremoto de ahora? ¿Verdad? Y el reportaje comienza a hacer las comparaciones de las cosas que sucedieron en aquel terremoto y las de ahora.
Y termina diciendo este reportero y dice, bueno, México aprendió mucho, ¿verdad?, sobre el terremoto del 85. Pero cuando se publica esta noticia, cuando hace esta publicación, otro reportero añade una nota, ¿verdad?, diciendo qué fue lo que aprendió. Porque este reportero comienza a decir y comienza a cuestionar y decir, en el 85, y comienza a decir todos los errores que se cometieron, ¿verdad? Y después hace la comparación y él dice, los mismos errores del 85 se siguen cometiendo ahora. Y él dice, México no aprendió de los errores, ¿verdad? Y es verdad, hermanos. Por ejemplo, ahora yo sé que todos vemos las noticias y toda esa noticia todo nos alarmó y hemos estado al tanto en la televisión de lo que se dice y en las redes sociales. Es increíble cómo edificios nuevos, hermanos, edificios nuevos que se edificaron después del terremoto del 85, muchos de ellos volvieron a caer. Muchos edificios que fueron viviendas, ¿verdad?, hayan terminado en ruinas. Y uno dice, pero eran nuevos, ¿verdad? Y entonces uno cuando van a las investigaciones y se empiezan a cuestionar, ¿por qué se cayó si era nuevo? Y entonces empiezan a ver que los materiales eran chafas, ¿verdad? Los materiales no eran de buena calidad. Que las construcciones no se hicieron, hermanos, de acuerdo a los reglamentos y a las leyes que hay de construcción. Se dieron cuenta, hermanos, de que hubo muchas construcciones que se edificaron y se levantaron, hermanos, y uno dice, ¿cómo fue posible? Por ejemplo, todos conocimos la noticia de la escuela, esta escuela que se cayó, ¿verdad? Y que tantos niños murieron allí. Y que esta escuela, hermanos, eran 2 edificios grandes, pero solamente uno de ellos se cayó. Y cuando se cae esto, hermanos, se descubre, cosa que a lo mejor todo el mundo lo sabía, la mayor parte de la gente lo sabía, pero pues hasta que sucede esta tragedia uno se cuestiona y uno dice, el edificio que se cae, hermanos, se cae según los reportes, los peritos que hicieron las investigaciones, porque este edificio tenía demasiado peso. En la azotea de este edificio, la directora había construido su casa, ¿verdad? Construyó su casa y hasta tenía un tanque gigante de gas ahí en el techo de la casa. Entonces, las investigaciones que se han hecho y dicen que el edificio no estaba para soportar ese piso de la casa que hicieron. Era una casa grande que tenía la directora, ¿verdad? No aguantaba, la estructura del edificio no estaba diseñada para aguantar ese peso. Se encontró que muchos de los edificios, hermanos, que cayeron ahora en este terremoto, hermanos, una gran parte de estos edificios tenía en sus techos anuncios de estos publicitarios. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se les llama? Espectaculares. Hermanos, estos espectaculares pesan de 5 a 7 toneladas. O sea que son como 2 pisos, como si fueran 2 pisos más sobre ese edificio. Entonces, uno se pregunta y se cuestiona, ¿dónde estaba la autoridad que dio el permiso, que permitió que se colocaran estos anuncios? ¿Dónde están las autoridades que se permitió que se construyera un piso más? O sea, ustedes, hermanos, saben que para que tú le eches un piso a tu casa tiene que venir un peritaje y tiene que ver si la casa está adecuada para que tú construyas y se te den los permisos, ¿cierto o no? O sea, hay leyes, hay personas que están para regular y cuidar esto. Y uno ve estas tragedias y uno dice, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Por qué se permitió todo esto? O sea, cuando pasó lo de la escuela, decían, ¿dónde está la directora? La directora se peló, hermanos. Patitas, ¿para qué las quiero? Dijo, más vale, aquí corrió, ¿verdad? Y primero decían, ¿dónde está la directora? Decía, anda de casa en casa contando los niños para saber. Era mentira, ya se había pelado. ¿Por qué? Porque sabía lo que había hecho. Y uno dice, ¿dónde están las personas que tenían que haber regulado eso? ¿Dónde está? O sea, muchas de las cosas que están sucediendo ha sido por descuidos humanos. Por descuidos humanos. ¿Verdad? ¿Qué pasó ahora con estos huracanes que pegaron, hermanos? O sea, el gobierno dio aviso, dijo, viene el huracán, evacúen, salgan de sus casas, dejen ahí sus casas, sus pertenencias. ¿Cuánta gente no se quiso ir?
¿Cuánta gente dijo, no, aquí no va a pasar nada, aquí eso ya han pegado, han venido y aguantado? Y gente necia, se quedó, se quiso quedar. Mucha gente murió a causa de eso. ¿Cuánta gente no tuvieron que ir a rescatar cuando tenían que haber evacuado y tuvieron que ir a rescatarla porque estaban allá en los techos de su casa? O sea, muchas de las cosas que suceden son, hermanos, por errores humanos. Errores humanos como estos que se descubrieron ahora. Dice mi mamá, en Cuernavaca levantaron un hospital, en Lista, no sé cuántos tiene, poquitos años, creo que 2 años. Dice, todo se cuartió, lo van a demoler. Y dice, mamá, yo no sé, dice, ¿por qué se cuartió si es nuevo? Malos materiales, mala construcción. No hubo un cuidado de parte de las autoridades, hermanos, para que cuando se comenzaron a levantar, para que cuando se comenzó a reedificar desde el 85, los edificios, hermanos, no hubo el cuidado de parte de las autoridades, ¿verdad? Para que todo se hiciera conforme a los reglamentos que hay, conforme a la ley, que se apegaran a la ley. No hubo ese cuidado. No hubo el cuidado y no lo sigue habiendo todavía. ¿Cuántas noticias no supimos y vimos que en los pueblitos que fueron tan afectados, que quedaron destruidos, la gente dice, pues aquí ni se han venido a parar? Aquí no ha venido nadie a decirnos, a ver cuál es el recuento de los daños. Las autoridades han brillado por su ausencia. Vean, no están allí para ver, para tomar dato de lo sucedido. Ahora, todo esto que estoy diciendo, hermanos, no lo estoy diciendo ni quiero dar pie a que nos enojemos, ¿verdad? Contra nuestro gobierno, contra nuestra autoridad y arremetamos contra ellos. Al contrario, ¿verdad? Esto nos hace y nos debe de motivar, hermanos, a que necesitamos orar mucho más por nuestras autoridades. Necesitamos orar con mayor intensidad, tener un mayor clamor a Dios por ellos, ¿verdad? Por estas autoridades. Entonces, hermanos, gran parte de lo que se está sufriendo es debido al descuido humano. Decía este reportero que México aprendió mucho del terremoto del 85, ¿verdad? Pero el otro reportero terminó diciendo, México no aprendió nada de los errores del 85, ¿verdad? Dice, no aprendió nada. Entonces, si tan solamente, ¿verdad?, nuestras autoridades hubieran atendido y obedecido a las reglas de la construcción, ¿verdad? Si se hubiera obedecido, hermanos, y si se hubieran tomado las medidas necesarias, preventivas, en tanto para los terremotos como los huracanes, ¿cuánta gente, hermanos, se hubiera podido salvar? ¿Cuánta gente se hubiera podido salvar? ¿Cuánta gente, hermanos, ahorita estuviera con su familia? ¿Cuánta gente ahorita estuviera con su familia? ¿Verdad? Si tan solamente se hubieran tomado las medidas necesarias. Pero entonces, hermanos, esto quiero que vean, hermanos, que no es culpa de Dios. Esto no es culpa de Dios. Dios, hermanos, no causa el sufrimiento humano. Dios no causa el sufrimiento humano. Muchas veces, hermanos, cuando han sucedido que los tsunamis o cuando precisamente los huracanes, la gente que vive cerca de las costas, cerca de las playas, son las más afectadas, ¿verdad? Las que viven cerca. Y mucha de esa gente se cuestiona a Dios. ¿Y por qué, Dios? ¿Por qué permitiste esto? Hermanos, Dios nos ha dado sabiduría. Aquí saben que vivir cerca de la playa, cerca de un río, no es buena idea para vivir cerca de un lugar, y más si es un lugar donde hay huracanes. ¿Cuántos saben que no es buena idea? ¿No? ¿No lo sabían? No es buena idea. Si tú sabes que estás viviendo en una área, en una zona donde son propensos, ¿verdad?, los huracanes, las tormentas tropicales, no es buena idea que tú vivas cerca de la playa. No es buena idea que vivas cerca de un río. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vas a sufrir, ¿verdad? Vas a sufrir las tempestades de lo que venga. ¿Verdad? Las vas a sufrir. Veía en la tele, ¿verdad?, ahora que pasaron esas tormentas y eso,
veía tantas noticias de gente que acababa de comprar su casa y decía uno, se le inundó la casa, pero vivía cerca de un riachuelito que pasaba, ¿verdad? Y se le inundó la casa y tenía apenas 2 meses de haberla comprado. Y decía, yo no sé, dice, apenas a que tengo 2 meses que compré la casa, ya lo perdí todo porque se le inundó, estaba hasta el techo, ¿verdad? Se le inundó. Dice, de haber sabido yo, dice que iba a suceder esto, no hubiera comprado esta casa, ¿verdad? Pero hermanos, Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento. Pero a veces, hermanos, queremos la casa a la orilla de la playa porque está bien bonito, porque nos gusta, sabiendo que no es buena idea. O sea, también, hermanos, tenemos que ser sabios. También tenemos que ser sabios, ¿verdad? Tú tienes que ver por tu seguridad y la seguridad de tu familia, y no vas a edificar ni la vas a llevar a un lugar donde corra peligro, ¿verdad? Donde corra peligro. Entonces no es Dios el que ocasiona esto. Dios también a esto nos dio a nosotros sabiduría para nosotros saber tomar decisiones. Amén. Ok. Entonces no es culpa de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de orar, hermanos, para que Dios en su gracia común les remuerda, hermanos, la conciencia a nuestros gobernantes, ¿verdad? Y que se den cuenta cómo la corrupción y la avaricia, hermanos, y la desobediencia a la ley y la obstinación y la soberbia y la falta, hermanos, de prevención pueden contribuir a la muerte de muchas personas. El sabio planea, hermanos, y prevé. Y déjame decirte algo, no es fatalista ni es falta de sabiduría que tú preveas, ¿verdad? Porque muchos son, hermanos, déjame decirle, a veces uno que se cree tener toda la fe del mundo. Y cuando ven a uno que se está anticipando y quiere prever y quiere tomar las medidas, ay, eres hombre, eres mujer de poca fe, ¿verdad? Y a veces así les decimos, ay, mujer de poca fe, hombre de poca fe, aquí no va a pasar nada. Pero Proverbios, hermano, nos habla de prever, de anticiparnos, ¿verdad? Y Dios quiere que seamos sabios, ¿verdad? Muchos de los que les tocó el huracán dijeron, ay, aquí no va a pasar nada, ya ha pegado otras veces, ¿verdad? No, yo no me voy a ir de aquí, ¿verdad? No fueron sabios, ¿verdad? Y Proverbios 6, hermanos, nos habla de eso. No lo vamos a leer, pero léalo. Nos habla acerca de tener sabiduría para prever, ¿verdad? Entonces no es fatalista ni es falta de fe proveer para qué hacer en caso de. Y nosotros, hermanos, debemos de prevernos. Bendito sea Dios, hermano, que miren, no nos ha tocado un terremoto, no nos ha tocado aquí, no somos una zona de huracanes, ¿verdad? Pero, hermanos, nos llega a pegar otra cosa. Aquí tenemos la nieve, no sabemos cómo nos vaya a ir. Esperemos en Dios, ¿verdad? Que el Señor siga teniendo cuidado y misericordia de nosotros y que nos vaya bien. Pero, hermanos, necesitamos prever para cualquier cosa, para cualquier desastre. Necesitamos prever. Ok, esto es sabio. Entonces, debido al pecado, hermanos, estamos expuestos a todas estas catástrofes, ¿verdad? Y son siete principios, pero no los voy a poder hablar todos. Ya hasta aquí le voy a dejar en el principio número 3, ¿verdad? Le vamos a dejar allí. Nos falta el principio número 4, 5, 6 y 7, pero eso los vamos a ver la próxima semana. Ok, entonces dijimos que el principio número 1 es que Dios tiene el control de los terremotos o de estos catástrofes, ¿verdad? Principio número 2, Dios no le debe explicación a nadie. Principio número 3, Dios no es la causa ni el origen del sufrimiento humano, ¿verdad? Entonces ya vimos que la causa del sufrimiento y la causa de todos estos desastres y todo este dolor es el pecado del hombre, ¿verdad? El pecado del hombre. Entonces hasta ahí le vamos a dejar. La próxima semana acabamos de ver los otros 4 principios que nos faltan y entonces terminamos.